para todos en casa. Bueno, le damos la bienvenida a nuestro primer invitado del programa de hoy, el senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva. ¿Cómo le va? Gracias por estar aquí. Un gusto estar acá, todo con panel nuevo. Todo se renueva acá. Sí, la verdad que sí. A ver qué tanto se logra renovar el Partido Nacional a partir de los resultados de esta convención. Es uno de los temas que vamos a tratar con usted, si le parece. Con mucho gusto. Bien, y otro que podemos también manejar es el tema de los combustibles, que bajan, que suben, que el supergas. Hace poquito había que celebrar una baja del 0,07% y ahora subió 0,25%, ¿no? Pero te bajó el supergas, 100 pesos, no es nada menor. Pero bueno, todo esto depende si tenés garrafa o no, ¿no? Pero lo vamos a estar hablando en instantes. Separemos los tantos. Vamos con algunos detalles. Primero que tiene la crónica de Telemundo sobre la convención del Partido Nacional de este pasado 28. El clima de toda la convención fue bueno, con una convocatoria de 464 de los 500 convencionales que arrancó a las 10 de la mañana y una definición tras el escrutinio que llegó después de las 16 horas. La contienda era entre 4 figuras de primera línea del partido: el senador y ex candidato a la presidencia Álvaro Delgado, el senador y líder de Alianza País Javier García, el intendente electo de Florida Carlos Enciso y el senador y líder del herrerismo Luis Alberto Heber. Y el resultado fue ajustado. Delgado ganó por una diferencia de 18 votos, con 202, mientras que García llegó a los 184 votos, quedando a mayor distancia Heber con 45 y Enciso con 33. Al momento de dar a conocer los resultados, algunos de los presentes hicieron conocer su desconformidad con silbidos y abucheos y luego se retiraron. Álvaro Delgado, siendo el candidato más votado, resultó electo presidente del honorable directorio del Partido Nacional. ¿Qué pasó ahí, senador? Blanco siendo blanco. Somos así. ¿Iban con la cuchilla bajo el poncho? La cuchilla bajo el poncho, sí. Nada, a ver, el partido es un partido. Yo dije que era un partido hormonal, pues un partido de pasiones. Es la verdad. La convención, creo que todos hicimos el esfuerzo como para que transcurriera dentro de ámbitos normales. Estaba antecedida de situaciones tensas. El partido está viviendo una tensión. No hemos logrado abrir la puerta para la catarsis. Bueno, eso. Al final fue una convención con mordaza. Y hemos estado un poco amordazados. Pero ¿qué hubiera pasado? Con esto que se vio, ¿qué hubiera pasado si se abrían los micrófonos? Pero ¿qué hubiera pasado y qué va a pasar? ¿Vos pensás que a un blanco en algún momento? Lo mejor de esto es estirpar la catarsis de una buena vez. Pues no tenemos elecciones hasta dentro de 4 años. Entonces las cosas las tenemos que decir. ¿Pero con quién están enojados los blancos? Y bueno, estamos enojados con todos, las circunstancias. Una cosa es enojados con haber perdido una elección y otra es un enojo que persiste. Vos sabés que perder para nosotros ¿No saben perder? es como desayunar, ¿no? Todos tenemos más pérdida que ganancia. Por eso, ¿no tendrían que haber aprendido a manejar mejor las derrotas? Sí, bueno, pero, a ver, vamos a volver. Yo creo que esta era una elección difícil de perder, ¿sí? Entonces, cuando vos formás parte de una generación, o sea, ¿qué es lo que me pasa a mí hoy? Antes vos mirabas para arriba, estaban los popes del partido, ahora yo no me creo pope, pero soy uno de los que tengo que canalizar, por ejemplo, no se arme un lío machazo en la convención del partido, cosa que hice, ¿sí? Entonces, cuando durante el periodo electoral yo me recansé de decir cosas, ¿sí?, de advertir, de calentarme, de llamar y de esto y lo otro, y no pasó, y después me tengo que fumar un artículo del sociólogo Licandro. De búsqueda, sí. Diciendo gran parte de las cosas. Tenía razón, por eso. Pero yo no vengo acá al diario del lunes
todos, fundamentalmente Valeria, me podrá reconocer a mí que en simultáneo a que las cosas pasaban, yo iba advirtiendo 7 veces más en privado que en público, ¿sí? Y bueno, entonces vos decís, eso que nosotros 7 veíamos... veces más en privado que en público. Y obvio, sí. Te llegaba un WhatsApp de Sebastián y ardía no, Troya. pero nosotros éramos parte de, yo qué sé, las 15 personas que estábamos en el diseño de la campaña. Y yo no conozco el despacho de Álvaro Delgado. Nunca fui al despacho de la sede. No fui a tomar mate, a tomar sidra, a comer bizcochos. Nunca tuve el ámbito, ¿sí? Y era Tata, después Ni no... siquiera un asado, porque no era que en los asados Nada, ustedes Victoria. resuelven muchas Lo que cosas, ¿no? hacía era, había una especie de guardia pretoriana, ¿sí? En donde vos no accedías ahí. Y después había un comando que se reunían, vos formabas parte, y no sé qué es lo que decían. Y vos ibas por la vida viendo que había que, o por lo menos, ojo que yo no tengo la varita mágica, ¿no? No soy yo el que tenga... o sea, habíamos algunos que entendíamos que la campaña tenía que ser por acá. Habíamos algunos que decíamos que el segundo piso de transformaciones no estaba bueno. Habíamos algunos que decíamos que la figura de Álvaro sentado como quien se sienta en un toilet no estaba buena, ¿no? Y lo dijimos. Dijimos, vos, ¿te parece? Bueno, sí, no, pero es renovador. Digo, a mí no me parece renovador. ¿Le faltó alma, como dice Licandro? No, alma no, faltó, no sé. Bueno, sangre, ¿viste? llamalo como quieras, pero... Faltó, viste, respetar a algunos que algo de campañas electorales sabíamos y que se nos diera un poquito más de bola, ¿sí? A ver, Victoria, yo no sé si sé mucho o poco de campo. Lo único que sé es que en el comando, en la campaña de Álvaro Delgado, yo no pude meter un punto y una coma. Nada, 0. ¿Y eso a mí me hace menos amigo de Álvaro Delgado? No, soy recontra amigo. Va, esa no se la puedo llevar, senador, discúlpeme. Y bueno, ¿qué querés que yo haga? Pero ¿no? Entonces estábamos todos, y entonces ¿qué pasaba? Bueno, hay que callarse porque tenemos que ganar la elección. Vamos, 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 vamos. Pero no por ello no viendo algunas cosas, ¿sí? Lo mismo pasó con esta convención. Decir, Una cosa que usted no alguien una cosa que imaginaba... usted no haya podido públicamente tuitear, mandarse un tuitazo hablando de Delgado en el water, ¿no? Porque más o menos fue lo que dijo. No, dije en el Pero, toilet. bueno, ¿qué va a estar sentado donde? A ver. Entonces, peor es en el video, déjame... Salgamos de ahí. Déjame salir del toilet. Pero lo que digo Siga. es... Si usted dice que es amigo, ¿no hubo una llamada telefónica? Pero- no hubo, pero- a los pero- amigos uno los encara. Pero... En persona. Que no llegue a la oficina es otra cosa. Tenemos vos y yo amigos en común. Que por lo pronto, yo no digo que los haya perdido después de esta elección, pero hemos tenido discusiones grandes, ¿no? Grandes. Porque además era, la verdad, revelada. Pobre de aquel que ose discutir la verdad revelada. Pobre. Pero esa voz, ¿era de Delgado o quién era el que mandaba ahí adentro? Yo qué sé. No, sí sabe. Preguntale a Valeria, ¿quién era? Porque, a ver, ¿hay algo? ¿Tenés otra mirada de todo esto que estaba diciendo a Silva? ¿Tú estabas ahí? A ver, sí. Yo en realidad arranqué después de hoy, digamos, ¿no? Pongámosle hoy no, hoy es 30, sí. Arrancaría mañana el año pasado en la campaña. La campaña ya venía diseñada. ¿Y quién mandaba ahí adentro? Antes de la interna. La verdad es que había un equipo que parte de ese equipo trabajó en la campaña de la calle Pou también. O sea, no era gente improvisada. No. O sea, en la misma agencia. Era gente que ya estaba acostumbrada a hacer campaña. Obviamente, Álvaro no es Luis. Tenían perfiles diferentes. ¿Sería que seguían trabajando para Luis o habían empezado a trabajar para Delgado? Era una campaña distinta que capaz que uno se quedó con la idea de la campaña de la calle Pou, diseñada para la calle Pou, y la campaña de Álvaro era para un perfil de Álvaro Delgado, no de la calle Pou. Yo entiendo lo que dice el negro, porque la verdad es que sí, había un comando. En el comando político, había un comando, un área técnica, digamos, que es donde trabajaba quienes se encargaban de las comunicaciones, de las líneas de la campaña, pero después había un comando político donde había un referente por cada sector que
que en realidad, digamos, en representación de Da Silva estaría Javier García, que es donde se delineaba qué era lo que se iba a decir sobre algunos temas, donde se discutían las bases programáticas, donde qué priorizar, qué no priorizar. Yo igual hay algo que considero, al igual que él, que es que la autocrítica, el análisis, el decir lo que todos tienen ganas de decir, es necesario para avanzar. Te tengo que hacer una pregunta que es ingrata, pero te la tengo que hacer porque parte del informe de Licandro que citaba nuestro entrevistado, ella no tiene nada que ver. Pará. Está en el informe de Licandro como uno de los grandes errores de campaña. La fórmula. Yo a Licandro lo conocí, formaba parte del comando durante un tiempo, después dejó de ir, no sé qué fue lo que sucedió, pero la realidad es que yo no me hice del informe completo, yo no lo recibí el informe completo, parece que se eligió a algunas personas para mandarles informe, a mí no, él interactuó de hecho conmigo en parte de la campaña. Creo que obviamente en estos días no lo plantea porque tú seas como sos, y simplemente me pareció que la realidad es que ese conclusión informe era esa, ¿no? tiene, Que la fórmula no era la que estaba esperando el partido. Por lo que pude ver en Búsqueda, por ejemplo, hay una tabla de una encuesta, que esa encuesta en realidad tiene más de 25 páginas. Entonces, a mí la verdad, la idea que me deja ese informe es que es un informe malintencionado. Quizá por enojos de que no se hizo lo que la persona que hizo ese informe quiso en la campaña, porque la quiso perfilar de otra forma. Bueno, pero senador Da Silva acaba de decir que hay muchas cosas que son las que él piensa. Yo hay algo que me parece que es bien importante, que cuando uno hace la autocrítica, el charlar con la gente, el recorrer el país, porque no hay o sea, yo considero que no hay iluminados que saben lo que pasó o que tienen la verdad absoluta. Yo creo que la gente es la que te lo dice, y a mí me pasó en la campaña que a mí la gente me dijo un montón de cosas. Muchas cosas de ese informe, ¿no? Y yo no le voy a escapar a la parte en que, a ver, que habrá gente que no quería que yo fuera la candidata a la vicepresidencia, estoy convencida. Como si era otra persona, tampoco habría gente que estaría de acuerdo con ellos. Yo creo que la prueba de fuego de la fórmula o de la candidatura fue octubre. En octubre el Partido Nacional, con respecto a la elección que ganó la calle Pou, creo que bajó un 1%. Pongámosle que ese 1%, 1 y algo por ciento, que bajó la votación, no le gustó la candidatura a la vicepresidencia y votó al Partido Colorado. Yo lo que sí estoy convencida, por lo que pude convencer a los blancos, por lo que pude conocer a los blancos en toda la campaña, es que no hay ningún blanco que en noviembre haya votado a la fórmula de Yamandú Orsi con Carolina Cose por no votar la fórmula de Delgado con María Ripoll. Yo creo que se le puso, y lo entiendo, porque quizá Álvaro en su momento decía lo disruptivo, la forma en la que se comunicó fue un problema, y para mí fue un problema la comunicación, más allá de si estabas de acuerdo o no estabas de acuerdo, lo que pasó esa noche, cómo se dilató, cómo se demoró, y ya había salido el Frente Amplio. Fue un horror, senador. Un problema, un horror que, a ver, vale, no es octubre lo importante, fue noviembre, que perdimos por 100.000 votos. Sí, lo tengo claro. Y ahí es donde nos tenemos que hacer. Y perdimos con una de las intendentas peor consideradas de la historia, y con un presidente que, bueno, ya sabemos cómo es. No perdimos con los Galácticos, ni con Tabaré Vázquez, ni con Mujica. Ahí se centra el no entender, el no poder explicar, el no poder sentarse a decir, che, ¿qué nos pasó? Porque de decir, che, ¿qué nos pasó? Pueden salir varias interpretaciones. Bien, a ver, ¿qué opinas, Pepe? Blancos siendo blancos por lo ocurrido ayer es una excelente definición, la verdad que sí. Algunas consideraciones. En el caso del diario del lunes, o como se suele decir, otra frase muy interesante con respecto a la victoria, que la victoria tiene muchos padres, pero que la derrota es huérfano, seguramente si hubiese ocurrido lo contrario y el Partido Nacional hubiese ganado en noviembre, hoy tú no te estarías preguntando por qué no fuiste a comer bizcochos, ni a tomar sidra, ni nada por el estilo, porque lo darías... Chocolate por la noche. Bueno, y obviamente, por eso es que estás en esa posición también. No, Pepe, no es así. Bueno, porque, está bien, a ver, te doy mi opinión. Mirá, te voy a decir, la calle Pou, que uno lo ve como más inalcanzable, viste que él tiene un manejo de su agenda, era mucho más permeable a la crítica
en las dos campañas electorales de lo que fue Álvaro Delgado. Y era la calle Pou, él mismo, ¿no? Cuando él tuvo una resbalada con lo de los desaparecidos, creo que fue en la primera campaña, él bajó la cabeza y dijo, oh, la cagué, ¿sí? No pasó eso, o sea, está bien, si hubiese ganado estaríamos hoy enfrentando el frío polar, ¿sí? Y eso, pero después las circunstancias fueron objetivas. Objetivas en el ángulo, objetivas en la ambivalencia, objetivas en la pésima comunicación, en un hermetismo inentendible. O sea que fue una autocrítica tardía. Yo me vine con Álvaro Delgado, del Congreso de la Federación Rural, hablando de la vicepresidenta. No le costaba nada a Álvaro, sabiendo con quién estaba hablando. Yo estoy pensando en Valeria Ripoll. Yo no tenía por qué enterarme y agarrarme la calentura, me agarré, no por vos, ¿sí? A minutos que se anuncie, o sea, es absurdo. ¿Entendés? No pasó eso. A ver, si uno analiza y compara situaciones comparables, porque fueron fórmulas que perdieron las elecciones, nadie entendía cómo Daniel Martínez terminó en Graciela Villar. Sino, pero pará, que vaya Carolina Cose, ¿entendés? Entonces, eso es lo que calienta, lo que embronca y lo que decís, y el partido eso lo siente. ¿Por qué lo siente? Porque ve a un Gonzalo Civil hablando en raro cuando se le mueren 6 en una semana o en 15 días. Porque ve las renuncias de una generación de Frente Amplista que nosotros advertimos, muchachos. Esto no está vos, no está Rossi, no está María Julia Muñoz, no está Astori, no está Estos muchachos, ¿no? Entonces, claro que calienta, recontra calienta. ¿Sabes que hay una cosa de lo que vos estás diciendo? Que vos decís que viniste con Álvaro en la camioneta y hablando de la vicepresidencia y no te en avión viniste. A Valeria. Y hace un par de semanas acá estuvimos hablando de del nombramiento de Beatriz como embajadora en UNESCO, donde también otra cosa, un canuto ahí que todos nos enteramos. Que se hizo por fuera y que daba la impresión, por fuera, o por lo menos no se comunicaba o no hubo una transparencia en cuanto a cómo se transmitían los mensajes. Y da la impresión de que si las cosas se hacen transparentemente, pueden abortar o frustrarse. Como que si no lo llevan callado la boca o por fuera o con mucha cautela, inentendible, alguien más lo va a política. trancar. Entonces, ¿cómo puede funcionar un partido así? Con ese secretismo interno. Por lo pronto, perdón, siendo antes de que como... responda, creo que no, el punto de Eleonora, creo que lo dejaste pasar a propósito, no es que qué horrible, fíjate vos cómo hacen las cosas de manera secreta, sino es, che, ¿qué pasa en el partido que hay que hacer las cosas de manera secreta? Es distinto. Pero pará, Victoria, y la testigo acá la tenemos a Valeria, ¿sí? Para mí era importante que Álvaro no fuera presidente del directorio, ¿sí? Se lo dije en esos términos. Mirá, Álvaro, vos te dejé contar tu momento, es el activo más importante de la bancada, uno de los... ¿Por qué? Porque nadie más que él olfatea dónde puede venir una macana del frente, porque él tenía... el gobierno sabe dónde puede salir, ¿no? Le digo, vos tenés que esperar tu momento. No, vamos para adelante, se encaprichó. Yo le dije 1, 2, 20 veces, Álvaro, a mi entender, vos no podés ser el presidente del directorio por esto. Y voy a hacer todo lo posible para que no seas. E hice todo lo posible para que no sea. Todo dentro del fair play, del rugby, ¿no? Nos pegamos y después termina y nos abrazamos. Y bueno, yo voy de frente. ¿Qué características tiene Javier que no tenga Álvaro para Por lo presidir el pronto, ¿cómo te puedo decir? Llega menos desgastado, ¿no? Menos desgastado. ¿Juega más fuerte? Todo depende de Álvaro. Si Álvaro... A ver, hoy porque Álvaro... también a Álvaro un poco forzado cuando... Álvaro ahora a la está forzado convención porque no hablar, o hablar del frente, ¿viste? Como que ya de nuevo hablando del gobierno del frente. A ver, este directorio, por primera vez, el presidente fue... Por primera vez en todos los años de la historia del partido, se eligió por su lema. Nunca había pasado. Era algo que estaba ahí y era absurdo para nosotros. Generalmente los directorios se eligen por una lista única y cuando hubo briga electoral, la verdad que el artículo 21 de la Carta Orgánica nunca se usó, es la primera vez. Entonces está, ¿viste? Despertamos con
algo que es más frentista, de las colectoras frentistas, que lo de Blanco. Es legal, es válido, es legítimo. Nadie lo discute. Bien. Javier lo que llegaba y ganó. A ver, nosotros, el sector nuestro, ganó por amplia mayoría. Tiene 6 directores, Aire Fresco tiene 5, De Centro tiene 2, el Herreísmo tiene 1 y el Pájaro Enciso tiene 1. Esa es la verdad. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Nada, habilitar todo eso para que fraternalmente a lo blanco, el blanco se habla mirando los ojos y fuerte. Si nos unen mucho más cosas que las que nos separan. Y entender, porque la elección, mirá que vos estornudás, dentro de 2 años y medio, 3, aparecen las clarinadas electorales de vuelta. Entender que hay errores que no podemos volver a cometer. Fernando. Yo no me voy a meter en análisis sobre el Partido Nacional. Lo que sí celebro del Partido Nacional es esa capacidad de reestructurarse desde la institucionalidad. Y creo que es de gran valor. Inclusive han tenido siempre convenciones apasionadas. Yo recuerdo algunas, la del 84, por ejemplo. En el Trubil. Sí, esa. Y también creo que en el 82 también. Pero lo más interesante en todo esto, más allá de cómo se articula un partido y cómo administra sus pasiones, en un mundo donde la institucionalidad cada vez pierde más crédito, en un mundo donde las democracias se debilitan por la falta de partidos estructurales, yo celebro que en nuestro país el Partido Nacional, como todos los partidos, gocen de buena salud institucional. Bien. Y yo creo que esto, más allá de la autocrítica, porque hay que hacer autocrítica. Obvio. El tema es que creo que esa parte de apasionados no les ha permitido hacer la catarsis necesaria y poder hablar. Llegaron a la convención quizás mirándolo de afuera como con mucha cosa a querer decir en el seno de la Estamos con el cultura. coso así. Claro, y entonces ¿qué pasa? El desvío es emocional, los silbatos son emocionales. Sí, es una obviamente. cuestión emocional porque hay algo emocional que no lo han podido resolver. Pero celebro de verdad y que siga adelante la democracia institucional. Punto. Bien, Pauletti. Yo creo que se juntaron 2 aspectos que, separados, darían resultados diferentes. ¿A qué voy? A ver. Había un proceso de, llamémosle autocrítica, para hacer interna, que estaba postergado por diversas circunstancias, conjuntamente con la elección de un directorio. Creo que se juntaron y terminó siendo esto que vimos, que en realidad en otras circunstancias no hubiese ocurrido. Y simplemente me voy a remitir al hecho histórico, que es válido tanto para el Partido Colorado, el Partido Nacional, en menor medida el Frente Amplio, porque el último presidente del Frente Amplio fue el general Líber Serén. ¿A qué voy? El único gran referente que presidió el Partido Nacional en circunstancias excepcionales fue Wilson Ferreira Aldunate. Fue la única vez que un presidente del directorio del Partido Nacional fue realmente trascendente, y lo fue por la circunstancia de que estaba preso en la elección del 84 y no tenía cargo para ocupar después que salió de la cárcel. Fue presidente del directorio del Partido Nacional. Yo los invito a repasar de ahí para acá. No, Leandro, no. Pero, a ver. ¿quién? ¿Qué presidente del directorio fue líder político? Luis Alberto de la Calle Herrera, No, pero Jorge está bien, pero Larrañaga después- y Alberto Bolón. Después de Pero ser después. presidente. Claro. Yo te digo antes. Yo digo que hubiesen hecho carrera a partir de... No. ¿Qué hay que ver? Porque Pero, déjame son del presidente del directorio en el partidito nuestro, que es un partido de muchas pasiones, generalmente desgasta mucho la figura. Le pasó al Cuqui Viejo, le pasó a Alberto Volonté, le pasó al Guapo. Los desgasta. Entonces es mandarlo al sillón del muere, porque total el candidato va a ser de la calle Pou. No, yo digo... o sea, más allá de eso, nadie duda del liderazgo de la calle Pou. Creo que está fuera de discusión. Totalmente. Estamos hablando de... si mirando hacia Entonces, adelante... ¿qué es lo que te sorprendería? No, lo que digo es, se juntaron hechos pasionales, como Sí. puede ser la autocrítica, por qué perdimos, lo que fuera, con la elección del directorio. En otras circunstancias, si esos hechos hubieran estado separados, bueno, no hubiésemos vivido esto. Porque nunca fue un tema... Absolutamente, Leandro, pero nosotros insistimos en elegir el directorio antes de las municipales.
¿Para qué? Pero Para hubiera que sido las peor, ¿o municipales no? estuviera todo más o menos armado. Y la autocrítica la hacíamos después. Lo que estamos es concatenando una serie de errores tácticos por el miedo al blanquismo, a decirnos cosas que en definitiva no iba a pasar porque había mucha expectativa de que nos dijéramos cualquier cosa. Y no pasó, porque esta es una generación que sabe, ¿no?, que tiene que tener, ¿cómo te puedo decir?, dentro de lo blanco, tiene que ser fraterna. Algunos de La los blancos autocrítica- dicen que es extorsivo esta forma de elegir Tendría que ser al directorio secreto el y voto, que no debería firmado. ser secreto. ¿Lo van a proponer en algún momento? Yo tengo... O sea, los convencionales de Rocha no vinieron directamente por orden de gobierno. Pero eso, a ver, creo que es más profundo. ¿Sí? Yo creo que nosotros, el partido en el llano, tiene que volver a aquello de que todos los blancos somos iguales. Se acabó el gabinete, se acabó la redondilla, se acabó el mesianismo. Luis es flor de líder. Ahora, el liderazgo no significa obsecuencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Él es bárbaro, nadie le va a discutir, pero hay que sentarse un día con él y decir, loco, en esto, también la macañaste. Pero, a ver... Para que falta Marta. Perdón. Después seguimos. Sí, Un- Marta. Un detalle. Yo creo que lo que pasa es que me parece que Álvaro Delgado no admite la autocrítica. Porque No la admite. No la admite. No la admite. O por lo pronto todavía no la admite. No la admite. Y tiene una visión muy narcisista de las cosas. Es yo marco esto, yo marco lo otro, yo fui entonces no escucha a los Yo demás. lo que creo que él ha venido sacando a Lobol, ¿sí? Sí, lo que pasa es que cuando vos Hasta que en un momento va a tener que sentarse y decir, Cuando bueno, vos muchachos, tenés una visión narcisista, todo lo que el medio te devuelve que no te gusta, lo pones para un costado y atribuís la culpa afuera. Y me parece que ahora, habiendo sido elegido presidente del directorio, o integra a los grupos que no le dicen lo que a él le gusta escuchar, o va a estar muy mal parado el Partido Nacional de cara a las próximas yo elecciones. creo que todos nosotros en esa vuelta cortita hemos sido lo suficientemente francos, porque el pero no blanco los escucha. acá en la tele es de una forma, pero en cuatro paredes es duro. ¿Eh? O sea, yo con Álvaro he sido duro y él ¿Pero ha te sido duro escucha? conmigo. Sí. ¿Pero te escucha? Bueno, pero a ver, yo no tengo la varita mágica de persuadir a hombres y mujeres por está. la vida. O sea, ¿sí? A eso voy. Creo que Valeria tiene Yo algo para... no comparto para nada. La realidad es que habían prioridades. Y lo que dice Amigo de la Ciudad es verdad, que hay parte que querían hacer la autocrítica antes de las elecciones de mayo y la mayoría de los... la elección del directorio. Ante las elecciones de mayo, la mayoría de los intendentes y candidatos a intendentes pidieron por favor que no desvirtuemos el objetivo que son las elecciones de mayo. Entonces, no es no escuchar, es para el Partido Nacional las elecciones de mayo son fundamentales. Más allá del resultado de la elección La lloradita nacional. que venga después. ¿Tá? Eso es Entonces, lo que quiero es decís. la elección del directorio y la autocrítica después de que termine el periodo electoral. Y la mayoría planteó eso y por eso se definió fantástico. eso. Entonces, no es verdad que Álvaro no escucha, porque de hecho los 4 candidatos que habían en la convención marcaron la misma prioridad, que es hay que Valeria. salir, hay que caminar, hay que hablar con la gente, hay que ir al llano y hay que hacer la autocrítica. Es más, Álvaro, más allá de después de haber sido, después fue electo presidente del directorio, él cuando habló antes, que hablaron los 4 candidatos, planteó claramente, yo soy el primero de la fila porque era el candidato. Y si hay algo que el Partido Nacional, más allá de estar dentro o si lo ves de afuera, siempre sucede, el primero y el más responsable es el candidato. Sí. Está bien, Del vale, resultado electoral. pero- y así se lo hicieron sentir. Pero vale, ¿Por qué con lo el que es liderazgo de cierto, la Valeria, calle? lo que es cierto es que Álvaro, vamos a decir, a partir de febrero, marzo, o sea, cuando Cuando yo se lo enganchó entiendo, de nuevo, porque ¿no? los bajones, o sea... Sí, hay que ponerse en el lugar también, ¿no? Pero él tampoco estuvo, o sea, yo no escuché una sola letra de Álvaro diciendo sí, Me equivoqué capaz en que... esto. Con esto que todos... Capaz que la no sé. diferencia... Capaz que el negro da Silva no era el indicado para... no sé. Capaz que una Escúchame, con el diferencia que liderazgo- hay entre los dirigentes es algunos discuten por la prensa, otros no. Valeria, Creo que también No, eso, no. La prensa, capaz Valeria. que uno tiene un perfil u otro. Yo, por Se ejemplo, durante trata- todos estos meses recibí un montón de comentarios y hasta agravios
por parte de algunos compañeros del Partido Nacional, no contesté uno solo por la prensa. pero ¿sabés lo que Porque se si trata? yo tengo que responderle, si el negro dice algo que a mí me ofende o me duele, yo no le voy a contestar por la prensa. Valeria, Lo que voy a hacer, lo voy a ir a ver, lo voy a llamar y voy a decir, No se me parece que trata- esto que no dijiste... se trata Porque de entiendo que discutir en así la es prensa. como ¿sabes se lo que mantiene pasa, la Valeria? vida ¿Sabes lo que de un pasa? partido. Es mi forma ¿Sabes de lo que ser, pasa? ¿no? Hay Se que trata de salir recibir. de las redondillas, hay que salir del gabinete, porque el Partido exacto. Nacional no son los 30 que nos podemos vulnerar porque nos decimos cosas de frente. Obvio Se que terminó. no, por eso Pero quiere ya lo va a hacerlo. tener el presidente del directorio del Partido Nacional cuando todos están diciendo que indiscutiblemente la calle Pou es el líder del partido. Va a ser un va a conductor un presidente y o administrativo, administrador. O sea, lo que va a hacer es administrar o va a tener un rol político. Porque si Yo- están todos de acuerdo que la calle Pou es indiscutiblemente el líder y el posible futuro candidato, ¿cuál es el rol que va a tener Álvaro Delgado como presidente del directorio? Va a ser el que conduzca o administre una realidad Conduce la calle partidaria. Pou. ¿Eh? Ya lo sabés que conduce la calle Pou. Pero esas discusiones antecedieron a la propia elección. ¿No? Lo mismo le pasó a... Yo no me acuerdo quién era el presidente del Frente Amplio cuando Tabaré fue por la segunda presidencia. Creo que era Miranda. Era ¿no? Miranda. Javier Miranda. Está todo bien, pero con un liderón de esos... Acordate, Constancia Moreira le salió a competir y sacó 7 votos. ¿sí? Entonces, esa es la realidad que tenemos que ver. Lo que yo no estoy de acuerdo, porque con franqueza se puede hablar, y es obvio que, a ver, yo debo de ser franco, y debo de dar el ejemplo, y debo ser fraterno, cariñoso, es no callarme la boca. Y estoy un poquito cansado de que no pueda hablar, porque si no hay una vulnerabilidad. Porque la unidad del partido, si hay algo que quedó demostrado, más allá de lo que pasó en el fondo con 10 o 15, ¿no? O sea, el partido está unido. Es más, lo que estábamos adelante ni siquiera lo escuchamos. Ni siquiera lo escuchamos. Entonces, lo que hay que hacer es hablar con franqueza. Y surcir. Decir, loco, perdimos la elección, imposible de perder. La perdimos. ¿De quién es de la culpa? De todos. Porque a mí sí me ha dicho... lo de Tribilín, estuvo bien, mal, fue una parte de la campaña. Y Valeria me lo criticó, yo no me salía a vulnerar, yendo a un psicólogo, porque Valeria Ripoll me estaba haciendo bullying, o sea, ¿me entendés? Es con franqueza, mira, la verdad que lo del Tribilín a mí no me gustó. Pero va más allá, la victimización del candidato, en realidad. Digo, basta. Digo, ¿Se arrepintió después? Con el diario del no, lunes? y el ¿Le sigue tiempo- pareciendo Tribilín el El tiempo que es presidente? un gentil hombre, yo al presidente de la República no le puedo poner mote. Pero, ¿Le sigue pareciendo ese mismo no, perfil? no, yo no le puedo poner mote. Yo lo que digo es que Pero le puso. hay veces que ocurren cosas, ¿no? La gente va y saluda a un rey o una reina y entra ahí para un lado para el otro, que me recuerda mucho a aquel lugar en Trubil, Bien. ¿no? Pero yo no le pongo mote.